Hola, muy buenos días estudiantes. Vamos a iniciar en la asignatura de taller de grado. A continuar con esta videoclase, continuando a la segunda etapa después que corresponde al trabajo de campo y la tabulación de los resultados. En esta segunda etapa, antes de ingresar a ello, vamos a mostrar primero que en la primera etapa nosotros habíamos determinado la población de estudio, la determinación de la muestra y el instrumento de recolección de información. En este caso es la elaboración de la encuesta o la elaboración de la entrevista según sea el caso, ¿no? El trabajo de esta primera etapa es aquel que ya se hizo la presentación y la correspondiente evaluación. Se dio el material para la elaboración de esta primera etapa. Antes de ingresar a la segunda etapa y poner la tarea correspondiente en lo que es el Classroom, vamos a proceder a revisar de que ustedes han elaborado su encuesta o su entrevista. En este caso, por ejemplo, tenemos elaborado la encuesta correspondiente con las preguntas que corresponden. Por ejemplo, habíamos hablado de datos generales, por ejemplo, aquí tenemos sexo, masculino, femenino, edad, los rangos de edad, ocupación actual, etcétera, etcétera. Esta es una encuesta para el levantamiento de datos. Esto nos va a permitir aplicar la encuesta y realizar el levantamiento de los datos, ¿no? Aquí tienen 20 preguntas, ¿no? Dependiendo al tema que hayan ustedes elaborado. Asimismo, tenemos también en una entrevista que es muy diferente a la encuesta. En este caso, la entrevista es para un manual de funciones donde se elabora una serie de preguntas que van a tener una respuesta amplia, es una respuesta abierta, sin opciones de respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen cuál es el cargo, tiene dependientes a su cargo, sabe quién es el inmediato superior. Es la tarea que habíamos indicado en la primera etapa, ¿no? Tenemos las preguntas frecuentes, cuáles son las funciones que desempeña dentro de la empresa, sabe cuáles son las metas de la empresa, si puede mencionarlas, cree necesario la elaboración de un manual de funciones y así sucesivamente en la entrevista, si ustedes pueden observar, no tenemos opciones de respuesta, de selección, preguntas cesadas que digan sí o no, o que tengan preguntas de evaluación con opciones de respuesta. Esto es una entrevista y la entrevista generalmente solo tenemos formuladas las preguntas que van a ser respondidas en forma abierta por los que vamos a entrevistar. Se ha recomendado y se les dijo inicialmente que ustedes deben de grabar las entrevistas porque como es una respuesta abierta, muy difícilmente vamos a poder escribir o anotar lo que corresponde a este capítulo, ¿ya? Entonces, como ustedes ya tienen su instrumento de levantamiento de datos, el siguiente paso, jóvenes, es realizar eh, este levantamiento de datos. ¿Y cómo hacemos este levantamiento de datos? Eh, Pueden hacerlo de manera física, es decir, ustedes van con sus preguntas, si es en el caso de la entrevista o si es en el caso de la encuesta, ustedes físicamente van y abordan a la persona para hacer el levantamiento y el llenado de los datos. Otra forma muy conveniente es que ustedes pueden ingresar, por ejemplo, en hacer un formulario en Google. Entran
en Google, como estamos viendo, anotan formularios Google y les va a salir aquí el tipo de formularios que pueden hacer. Y pueden crear un formulario. ¿Qué quiere decir esto? Que la aplicación que ustedes van a ir haciendo acerca de su instrumento ya no va a ser en forma física, sino que se va a realizar de manera virtual. Aquí entran, ir a un formulario de Google personal y les va a salir la siguiente, donde ustedes van a poder crear su formulario. Entran, iniciar un formulario nuevo en blanco y aquí tienen el título. Aquí vamos a poner de título encuesta. Encuesta. ¿Sí? Aquí pueden hacer una breve descripción, ¿no? Sobre el llenado de la encuesta. Y aquí viene la primera pregunta. Por ejemplo, si estamos hablando de datos generales, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner en la pregunta sexo. Y el sexo, como opción 1, vamos a tener el sexo masculino y el sexo femenino. Acá, si tenemos de opción múltiple, solo uno se puede responder. Tenemos aquí las formas de respuesta. Opción múltiple, casillas de verificación, lista desplegable de respuestas. Aquí hay otro tipo de emparejamiento o si quieren una respuesta muy breve o una respuesta que tengan que escribir muchas palabras. ¿Sí? Hemos acabado de poner el sexo, que es el título, masculino, femenino, ¿sí? Esta respuesta la vamos a poner como una respuesta obligatoria. La forma de hacer estas encuestas o estos formularios, pueden ver también ustedes tutoriales en internet o en YouTube que les va a proporcionar bastante ayuda, ¿sí? Hemos terminado con esa, que es una respuesta obligatoria. Ponemos agregar otra pregunta. Y si se fijan, aquí ya está la pregunta de sexo. Vamos a poner edad, que es otra de las preguntas que hacemos, ¿no? En las respuestas, por ejemplo, aquí tenemos como respuesta breve, vamos a poner también de opción múltiple. Y en las edades vamos a poner de 18 años a 25. Otra, agregar otra opción, de 26 a 40. Agregamos otra opción, de 41 o más edades, ¿no? Igual mantenemos como opción múltiple, vamos a poner como respuesta obligatoria y agregamos otra pregunta. Y ponemos aquí, por ejemplo, usted consume Coca-Cola, ¿sí? Y aquí en usted consume Coca-Cola vamos a poner opciones de sí o vamos a poner opciones de no. ¿Ya? Es una opción múltiple también, le ponemos respuesta obligatoria y agregamos otra nueva pregunta. Y la otra nueva pregunta, ¿dónde adquiere su Coca-Cola? Estas preguntas ustedes ya las tienen elaboradas, lo único que tienen que hacer es preparar el formulario para que pueda ser respondido, ¿no? ¿Dónde adquiere? Y aquí ponemos casillas de verificación, donde vamos a tener en opciones de la respuesta, tienda de barrio, podemos poner otra respuesta, micromercado,
Podemos poner como otra respuesta almacén. Podemos poner otra respuesta supermercado. Y otra opción que diga todas. No sé. No. Y supermercado. Aquí tenemos una variedad de respuestas. Casillas de verificación. No es opción múltiple. Y ponemos como obligatoria. Y ahí podríamos concluir suponiendo que ya he hecho la transcripción de todas mis preguntas. ¿Sí? Concluido esto, jóvenes, ustedes pueden poner enviar. Y en enviar el formulario, aquí tienen ustedes una opción de enviar por correo electrónico. Si ustedes tienen el correo electrónico, pueden mandar al correo electrónico que ustedes ya tienen registrados, que es una forma, por ejemplo, si quiero mandarme a mí, me va a llegar a mi correo electrónico el formulario, lo voy a llenar y lo voy a devolver. Otra forma de realizar esto es acá que dice el vínculo. Hacen clic en el vínculo y tienen aquí el vínculo que está registrado en Google. Abreviamos la URL y aquí tenemos el formulario de copiar. Ponemos copiar. Ya tenemos copiado en el portapapeles y nos salimos del formulario. ¿Sí? Ahora, como ya tengo copiado en el portapapeles, yo puedo agarrar e ingresar a mi WhatsApp. En este momento voy a vincular a lo que es el WhatsApp web con mi celular. Y puedo tener esa dirección URL o ese vínculo que puedo enviar a través del WhatsApp para que hagan el llenado del formulario. Ejemplo, yo voy a enviar el formulario a uno de mis amigos o a alguien que yo requiera. Aquí tengo, agarro y le pongo la opción de pegar. Y si ustedes se fijan, aquí está el formulario en Google que dice encuesta, lo que habíamos puesto, y le pongo enviar. Va a llegar eso, he mandado la encuesta a ser enviada. Va a llegar y cuando este estudiante abra, estamos abriendo la encuesta, le va a salir así, para que vaya respondiendo. Ponemos masculino, en este caso, mi edad está entre 41 más. Si se fijan, estoy poniendo las respuestas. ¿Usted consume Coca-Cola? Sí. ¿Dónde adquiere su Coca-Cola? En lo que es tienda de vaso. Y le va a pedir enviar. He enviado mi formulario, ya llenado. Y si ustedes pueden observar, aquí ya ha salido, aquí está la formulación de las preguntas y aquí tengo las respuestas a esa mi encuesta realizada. Ponemos en respuestas y aquí tenemos inclusive masculino una respuesta que es el 100%. A medida que se pongan más respuestas, aquí ya tenemos el resultado en tortas. Fíjense, edad, una respuesta que es de 41 más, que es la única encuesta realizada. Y consume Coca-Cola, sí, me sale el 100% porque es la única. Si va a haber personas que no consumen Coca-Cola, aquí ya va a ir sacando el porcentaje. Aquí ya tenemos los gráficos realizados. ¿Dónde adquiere su Coca-Cola? Si se fijan, tienda de barrio, el 100% porque es una sola respuesta. ¿Sí? Acá ustedes ya tienen los resultados haciendo, como habíamos indicado, en formularios de Google. También podemos exportar esto a una hoja de cálculo. Si le ponemos ahí hoja de cálculo, crear una hoja de cálculo, le ponemos crear y ustedes acá tienen
todas las respuestas que tenemos en Excel. Fíjense, la fecha, la hora, sexo, has respondido masculino, esta primera encuesta, ¿no ve? Edad, 41 más, ha sido su respuesta. Consume Coca-Cola, ha indicado que sí. ¿Dónde adquiere su Coca-Cola? Que es la siguiente pregunta, en una tienda de vaso. Aquí ya les ha salido la tabulación de las respuestas, que esto está en Excel. Que eso ya está aquí presentado en lo que es las respuestas en gráficos en el formulario de Google. Creo que con esto ustedes estuvieran preparados a hacer el levantamiento de los datos. ¿Sí? Otra forma de, con el levantamiento de datos, aplicando de manera física, ustedes levantan en fotocopias su encuesta. Podemos utilizar también el Excel para elaborar sus gráficos. ¿Y cómo es en Excel? Supongamos que la respuesta, la primera pregunta es, vamos a volver a conectar. Vamos a compartir. Aquí tenemos en compartir la pregunta en decir el sexo masculino y en el otro es femenino. Si tenemos masculino y femenino, acá ya he ido tabulando. Me han respondido masculino. De las 100 personas encuestadas, 60 personas corresponden al sexo masculino. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el 60% de las personas. Y en el femenino me han respondido 40 personas que corresponde al 40%. ¿Sí? Sumados son el 100%. Yo quiero graficar esto, que está en forma de, tengo que expresar en forma de porcentaje. ¿Sí? Entonces, hago el subrayado de acá, me voy a insertar, pongo en insertar, pongo en insertar, y acá tenemos el tipo de gráfico. Yo le voy a poner un gráfico circular. ¿Sí? Y en el gráfico circular tenemos que a ver, separamos esta. Masculino y femenino. Acá tenemos el gráfico que nos muestra. Vamos a revisar en insertar. Nuevamente, a ver, por favor, masculino, femenino, me voy a insertar y tengo los gráficos. Acá en los gráficos yo escojo el tipo de gráfico y aquí tenemos la expresión de insertar. Masculino 60% y femenino 40%. Que la mejor forma de presentación es esto. Título del gráfico, me posiciono aquí. Todo eso hago en el diseño de gráfico. Aquí le pongo el título que es sexo y tengo que el sexo, el 60% es masculino, que expresa lo que está en la tabla. Inclusive puedo agarrar y jalar a un costadito, que eso también me va a permitir, por un lado, tener, saber a dónde corresponde, y femenino también, que voy a jalar a un ladito y que tenemos la expresión del gráfico. Y se puede adornar,
en cuanto a lo que es el fondo, márgenes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a realizar un gráfico más. Hagamos lo que es edad, que habíamos levantado en el gráfico. Y en edad anotamos de 18 a 25 años como una, de 26 a 40 años, que es otra opción, y 41 o más, que es una tercera opción. Y pongamos directamente, después de la tabulación de datos, los porcentajes. Acá supongamos que 18 a 25 representan un 40%, de 26 a 40 representan un 50%, y de 41 más van a representar el 10%. Hay que tomar en cuenta que esto nos va a representar el 100% de las personas encuestadas. Son porcentajes, ¿no? 40 más 50, 90, más 10 son el 100%. Hago el demarcado de eso, me voy a insertar. En insertar, escojo el tipo de gráfico, voy a poner circular, escojo el formato de gráfico que yo quiera y aquí tengo los datos que habíamos visto, ¿no? De 18 a 25, una forma más sencilla de entender, voy a entrar aquí en diseño del gráfico y aquí tengo los porcentajes. De 41 a más es el 10%. De 18 a 25 es el 40%. Si yo saco el gráfico aquí, se puede observar mejor. Inclusive no es necesario en este caso tener el gráfico en colores para identificar en colores. Si nosotros observamos y ponemos este gráfico, por ejemplo, en blanco y negro, a ver, vamos a identificar en blanco y negro, el porcentaje que nos muestra también se puede ver de manera bien adecuada sin identificar por colores este tipo de gráfico, ¿no? En el título del gráfico hacemos doble clic y podemos cambiar el gráfico como edad, ¿sí? Y tenemos ya nuestro gráfico elaborado. Si nosotros queremos hacer un cruce de variables, por el tema de tiempo, voy a hacer un cruce de variables entre sexo y edad, ¿sí? ¿Qué tenemos en sexo? Que tenemos el sexo que es masculino y que es femenino, que pongo de manera horizontal. Y en forma vertical voy a poner las edades de 18 a 25, de 26 a 40 y de 41 a más. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esto? Por favor, atienda. Voy a hacer una multiplicación. Me posiciono en masculino y de 18 a 25. Pongo igual y ¿cuánto es el porcentaje de masculino que tengo acá? Hago clic, que es el 60%, y le pongo una multiplicación por, y busco la edad, que es de 16 a 25. ¿Cuánto es? El 40%, que multiplique por esa celda, teniendo acá un porcentaje que corresponde al 24%. Seguimos haciendo la misma operación. Acá ponemos igual, nos vamos a buscar masculino, masculino es 60%, le ponemos la multiplicación que va a multiplicar por la edad que es de 26 a 40 y le ponemos igual. Hacemos el último que tenemos que poner igual, nuevamente nos vamos a masculino que es el 60%,
multiplicado por la celda de 41 años o más, que es el 10%. Y le ponemos igual. De la misma forma hacemos, si nosotros vemos masculino representa el 60%, vamos a hacer una sumatoria de este dato. Le ponemos autosuma y si ustedes pueden observar, acá tenemos el 60%, que es el sexo masculino. ¿Sí? Realizamos lo mismo con femenino. Igual, ¿cuánto es el sexo femenino? 40% multiplicado por la celda de edad de 18 a 25 por 0.4 nos representa el 16%. Hacemos lo mismo para el segundo gráfico. Ponemos igual, ponemos femenino multiplicado por la edad de 18 a 25, le ponemos igual, y hacemos el último gráfico de acá, que utilizamos el sexo femenino multiplicado por 41 años o más. Si hacemos nuevamente la sumatoria de esto, vamos a poder observar que representa al 40% del sexo femenino. ¿Sí? Pero necesito verificar que sea el 40% de 18 a 25 años de edad. Entonces, hago la sumatoria en forma horizontal y aquí tenemos la representación también de que es el 40% de 18 a 25 años. Y hacemos exactamente lo mismo con los otros dos y que tenemos representada de 26 a 40, 50% y de 41 a más el 10%. ¿Qué hacemos en este caso? Hacemos la demarcación sin los totales, la selección de eso, nos vamos a insertar, nos vamos a lo que es las columnas y en las columnas escogemos el tipo de gráfico. Y acá tenemos el gráfico del cruce de variables de lo que habíamos indicado entre lo que es el sexo y la edad, ¿no? Podemos escoger el tipo de gráfico que queramos. Ejemplo. A ver, masculino está con el, pueden observar, celeste, y femenino está con el rojo. De 41 más, estamos hablando del 10%, de los cuales del 10%, 6% son hombres y 40% son mujeres. De 26 a 40 tenemos el 50%, de los cuales el 30% son varones y el 20% son mujeres. Si se fijan, aquí ya me ha discriminado el tipo de gráfico. Y aquí tienen varios diseños de gráficos que ustedes pueden escoger si quieren los colores, en blanco y negro si gustan, también. Y también el diseño del gráfico, ¿no? Aquí está por edades y aquí está por el porcentaje, o pueden escoger este otro que muestra aquí los porcentajes y se muestra de manera mucho mejor, ¿no? Espero que con esto ustedes puedan ya interpretar lo que son sus gráficos. Esto lo pueden hacer directamente en Excel, después de haber hecho la recolección de información y que estos gráficos deben ser llevados a lo que es su trabajo final con una interpretación y análisis de estos resultados, ¿no? La interpretación del gráfico y un análisis referido a su proyecto de investigación. Ya dicho esto, jóvenes, vamos a retomar aquello que habíamos estado viendo. Nuevamente, acá está los formularios
que hemos estado explicando en Google. También habíamos dicho que en Excel obtienen las respuestas si es que ustedes quieren hacer gráficos de la manera que hemos visto en Excel. Nos vamos a salir de allá. Hemos indicado cómo va a registrar enviando mediante WhatsApp. Acá está la encuesta que se envía mediante WhatsApp. Y como tienen copiado esto, inclusive pueden agarrar y volver a enviar a otra persona. Copian el enlace, copiar dirección del enlace, ya lo tengo copiado. Me entro a otro estudiante, supongamos que vamos a hacer a Jorge Castro, queremos enviarle, que es un compañero, que quiero que me lo llene, le pongo ahí, estimado Jorge, colabórame con el llenado de la siguiente encuesta. ¿Sí? Le pongo ahí pegar, pego, y si se fijan, estoy adjuntando por WhatsApp el formulario de Google que he elaborado y la encuesta. Le pongo enviar y automáticamente va a ser otra persona más a la que yo puedo enviar el formulario y que voy a obtener, como habíamos indicado, de ese formulario las respuestas, ¿no? Y aquí tienen una respuesta, me responde Jorge y voy a tener el llenado de la segunda encuesta. Y así puedo enviar 30 mensajes de WhatsApp y voy a tener 30 encuestas ya elaboradas. ¿Sí? Este es un mecanismo muy práctico donde se hace el llenado de las encuestas de manera virtual. De la misma forma, también en el formulario se pueden poner si es que son entrevistas. Y en las entrevistas, acá por ejemplo, vamos a editar una pregunta que corresponde a una entrevista. Es un poco más complicado, no es igual que en una encuesta, pero se puede llenar entrevista. Por ejemplo, la pregunta. ¿Cuál su opinión sobre el manual de funciones de la empresa? ¿Sí? Acá lo que tengo que ver es una respuesta abierta, entonces yo voy a poner como párrafo la opción y si se fijan aquí va a poner en texto. Le pongo obligatoria y le pongo agregar otra pregunta. Si se fijan, acá ya está. ¿Cuál es su opinión sobre el manual de funciones de la empresa? Y aquí va a poner el texto, ¿no? Cuando reciba. Si gustan, podemos nuevamente ver. Aquí va a llenar y vamos a tener la respuesta de manera escrita. Eso sería en cuanto a lo que son las entrevistas con preguntas abiertas. Tiene una pequeña deficiencia que el entrevistado, si bien solo va a tener que typear o escribir la opinión de su respuesta y no así seleccionar como habíamos visto en lo que es una encuesta. En este caso la dificultad es agarrar y transcribir o escribir las ideas que expresen mi grado de respuesta, ¿no? Esa sería la única dificultad. También se puede utilizar formularios de Google. ¿Ya? Pasemos a lo que es los resultados de lo que es las entrevistas. Bueno, habíamos observado, jóvenes, que aplicando esto, tabulando, se puede presentar los gráficos, que es parte de la siguiente tarea. Aquí tenemos, por ejemplo, la encuesta, y este es un trabajo que se ha presentado, y de la encuesta, haciendo la tabulación de los datos, por ejemplo, tenemos sexo y tenemos edad. Nos vamos a lo que es la presentación de los resultados.
que es parte de la tarea de la segunda etapa. Acá tenemos un proyecto, está todos los datos de lo que habíamos visto, que ya tenemos avanzado. Tenemos el diseño metodológico, este es parte del marco teórico. Tenemos el diseño metodológico, la encuesta, y si ustedes se fijan, acá tenemos un trabajo, población de estudio, ha determinado mediante la fórmula cuántas encuestas va a realizar y seguidamente a eso vienen los resultados. Como habíamos observado, en la primera habíamos dicho sexo y edad en el formulario de su encuesta. Sexo, edad, ocupación actual. Si nos vamos al proyecto que hemos estado observando y en el que hemos llegado, aquí está lo que corresponde a sexo, su nivel de respuestas, 35% de las personas encuestadas, o 35 personas, sí, 35% son del sexo masculino y 65% son del sexo femenino. En el número de respuestas, como habíamos observado, son 65 encuestas que tiene que realizar y aquí tenemos la frecuencia, 65 el total, 23 varones encuestados y 42 mujeres. Si sacamos el porcentaje, 23 entre 65 nos va a dar 35% y 42 entre 65 nos va a dar 65%. Sumados, el 100%. Acá una forma de presentar estos datos es que ha elaborado una tablita con el número de personas encuestadas y el porcentaje, ha hecho una interpretación de la tabla y ha incorporado el gráfico. 65% mujeres, que está en rosado, y 35% que es varones. ¿Sí? Esta es una forma de interpretación de los datos y que es parte nuevamente de cálculo de la segunda etapa del trabajo de campo que se va a asignar en Classroom. Habíamos visto el tema de edad. Aquí tenemos edad. Igualmente ha hecho la frecuencia 65 encuestas realizadas, de las cuales 18 personas están entre 15 a 25 años, 26 personas encuestadas están entre 26 y 35 años, 15 personas encuestadas están de 36 a 46 años y 6 personas de más de 46 años. Total, 65 personas encuestadas. Acá tenemos los porcentajes y que suman el 100% en porcentajes, en edad. Tenemos una pequeña interpretación de los datos y tenemos el gráfico. Me parece que acá está muy bien explicado el tema de lo que son la presentación de los resultados. La pregunta 3 estaba referida a lo que es ocupación actual. Igual, acá tenemos las frecuencias, los porcentajes, la interpretación y el gráfico. Dentro del rango se encuentra su fuente de ingreso mensual. Acá tenemos los rangos de ingresos de la misma forma de presentación. ¿Cuántos hijos tiene? Acá tenemos igual esto que corresponde a datos generales, ¿sí? Dentro de aquí ya vienen las preguntas que corresponde a la segunda etapa de que es de la competencia, ¿no? Dentro de su familia, ¿quiénes consumen pan? Niños, jóvenes, adultos, que la suma total son 10 respuestas y que se pone el porcentaje, ¿no? Esta es una exclusión ya de lo que es la recolección de datos. Tipo de pan que consume en su hogar, 65 personas encuestadas, la frecuencia y el porcentaje. Se puede observar que pan de Arani consume el 52%, pan de Toco 35% y etcétera. Su interpretación y su gráfica. Ahora me gustaría presentarles qué sucede en el caso, este es cuando se realiza encuestas, ¿no? Se hace la tabulación de los datos.
Seguramente en entrevistas, como en esta, tenemos acá las entrevistas, donde nosotros tenemos las preguntas. En este caso es elaboración de un manual de funciones para una empresa de servicio, ¿no? Acá tenemos las preguntas, que son preguntas abiertas, que deberían ser grabadas. ¿Cómo grafico o cómo interpreto los resultados de mis entrevistas? Porque voy a tener por cada persona entrevistada posiblemente un tipo de respuesta diferente. A ver, nos vamos a ir a tabulaciones, no sé si acá está, pero vamos a poder observar cómo ha hecho. Hay datos generales, de los datos generales acá ha tomado en cuenta cuál es su inmediato superior con una serie de gráficos que podría tal vez realizarse de esa manera. Pero una manera muy fácil de la interpretación de los resultados, ustedes pueden ver, acá está. Los resultados no se hacen de manera gráfica en el caso de entrevistas, sino se va redactando e interpretando de manera escrita los resultados obtenidos. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuál es el cargo que ocupa en el colegio? Este es de un manual de funciones para un colegio. Dice, en una gran mayoría, porque son a varios a los que he entrevistado, son profesoras y profesores, profesores y profesoras, el personal que desempeñan funciones en el colegio. También cuenta con personal administrativo, limpieza y guardia, quien a su vez realiza la función de portero. Acá está el resultado de la primera pregunta en las entrevistas realizadas al personal del colegio. Segunda, ¿quién sería su inmediato superior? Es otra pregunta que se ha hecho a todo el personal del colegio. La mayoría del personal, esta es la respuesta, este es el gráfico, podríamos decir, pero en entrevistas no existen gráficos. Acá dice, la mayoría del personal docente no conoce el nombre del inmediato superior, ya que ellos los consideran como gerente, director general, director académico y coordinador, lo cual va confundiendo al personal. Estas son las respuestas obtenidas en la entrevista. Entonces, de esa manera nosotros podemos observar que se puede interpretar los datos en lo que corresponde a las entrevistas. ¿Ya? Otra forma de presentar los resultados, acá vamos a poder observar, dentro de lo que es el manual de funciones, por ejemplo, y ya entrando a lo que es la propuesta del manual de funciones de la recolección de datos, tenemos que el trabajo de campo se ha elaborado de manera de redacción, de interpretación, ¿no ve? Está esto combinado con el tema de observación. Este es en el caso de entrevistas. Este es de un manual de funciones. En la propuesta está la misión y la visión. Aquí está un organigrama propuesto, porque es manual de funciones y organización. Esta es la forma de organización que propone. Dentro de lo que es el manual de funciones, esta es parte de la propuesta y de la interpretación, ¿sí? Identificación del cargo. Aquí pone nombre del cargo, docente de nivel inicial. Nivel funcional, profesional. Dependencia de este profesor depende del director académico. Jefe inmediato superior, el director general. Naturaleza del cargo es temporal. Número de cargos es 1, que es el de docente. Resumen del cargo. Profesor de curso encargado de dirigir el proceso de aprendizaje es del docente de nivel inicial, ¿no? Descripción de las funciones del docente del nivel inicial. Y aquí están las funciones que estoy recolectando de las preguntas elaboradas. Esto ya es parte en lo que es, por ejemplo, en las entrevistas, la propuesta que debo elaborar para aquellos que están haciendo manual de funciones. ¿Cuáles son las funciones del profesor? Planificar y desarrollar y evaluar las actividades curriculares, registrar la asistencia de los alumnos,
elaborar informes, entre algunas de las funciones que se ha recolectado con la entrevista y se está ratificando acá en la propuesta, ¿no? El perfil requerido, fíjense, esta es una estructura de un manual de funciones. ¿Qué perfil se requiere para ese cargo? Poseer título universitario, experiencia laboral de 2 a 3 años, ¿no? Competencias en cuanto a la parte administrativa, en cuanto a la laboral y en cuanto a la humana. Este es un formato de estructura para una propuesta en el tema de propuesta de un manual de funciones, ¿no? Manual de funciones propuesta, y que debe hacerse para cada uno de los cargos. También aquí está proponiendo un organigrama. Espero que esta estructura les pueda servir para elaborar mejor los trabajos que están haciendo, tanto con encuestas como con entrevistas, ¿no? Este es en la forma de entrevista, o perdón, de encuestas que ustedes van a poder elaborar y que se ha explicado cómo pueden utilizar los instrumentos de recolección de datos, ¿no? Cómo pueden tabular y cómo pueden elaborar los gráficos y presentar los gráficos. Eso es todo para esta video clase. Voy a convocar mediante Zoom para presentarles este trabajo o este video, además de absolver todas las dudas o inquietudes que tengan en cuanto a la elaboración de sus trabajos. También quiero recalcarles que se va a asignar la segunda etapa que corresponde en la asignatura de taller de grado, el levantamiento de los datos con su instrumento, la aplicación de su instrumento, sea encuesta o entrevista, la tabulación de los datos, la obtención de los resultados obtenidos, tanto en la encuesta y en las entrevistas, y la presentación de los datos obtenidos en este trabajo de campo. ¿Qué quiere decir esto? Los gráficos en la encuesta, que podría ser con tablas, además de la interpretación de los resultados, y en el caso de las entrevistas, vamos a poner la redacción de los resultados obtenidos en la entrevista, ¿no? Porque, y también, si gustan, algunos gráficos que puedan ustedes presentar, como habíamos visto en esto, ¿no? El número de respuestas que han obtenido. Eso se va a asignar en la tarea, en la segunda etapa, asignada a la tarea en Classroom. Eso es todo por este video. Por favor, estén atentos a la asignación de la tarea que corresponde en Classroom. Gracias. Buenas tardes, estudiantes.